Y amigos, amigas, en el segmento anterior vimos un caso de unos clientes más que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madej Fasano. Son los casos que más hemos hecho aquí en esta firma. Hemos hecho miles de casos y hemos ganado más del 90%. No ha sido fácil, son casos difíciles, no son casos fáciles. Pero hemos sacado miles de green cards con la cancelación de la deportación. Ahora, estos casos en meses recientes, no estoy exactamente seguro por qué, pero han habido muchas controversias, muchas críticas incluso de estos casos por parte de otros abogados, ciertos abogados y también incluso en noticieros. Pero ahora parece que la gente está cambiando de opinión porque están quitando, ya quitaron el TPS a los nicaragüenses y la gente de Honduras y El Salvador, como ustedes saben, y Haití están con mucho temor de que el próximo año 2018 les van a quitar también el TPS a ellos. Ahora, hemos venido diciendo durante meses, varios meses, yo con mis dos socios, Ray Fasano y Don Madeo, yo soy Rodney Newman, que si les quitan el TPS, tenemos otras soluciones para esta gente. No quiero que piensen que les van a deportar right away, como dicen en inglés. Mucha gente va a calificar para el asilo y también la cancelación de la deportación. Ahora, hay otra razón que parece que está haciéndose más de moda y más popular la cancelación de la deportación, y es un caso reciente que fue decidido por la Corte Federal del Segundo Circuito. Esa corte tiene su sede en Manhattan y abarca los estados de New York, Connecticut y Vermont. Y en este caso, que va a hablar a continuación mi socio Ray Fasano, el señor José Isa Purataxi comenzó el caso de la cancelación de la deportación en la Corte de Inmigración en Manhattan, por supuesto. El caso fue negado por el juez porque el juez no tomó en cuenta una evaluación psicológica muy importante. En esa evaluación decía que el hijo de este señor tendría muchos problemas en acostumbrarse a la vida en Ecuador, aunque este hijo no tenía ninguna condición de salud. Además, este caso fue de Yuma Madej Fasano. Esta firma peleó el caso en la Corte de Inmigración y desarrollamos todo el récord en el caso, pero el juez nos negó el caso porque no tomó nunca en cuenta la evaluación psicológica. Después apelamos a la Junta de Apelaciones de Inmigración y también nos negaron por la misma razón, diciendo que el hijo no tenía ninguna condición de salud. El cliente se cambió a otro abogado y este otro abogado apeló utilizando el mismo récord que habíamos desarrollado nosotros y ganó el caso. Y la Corte Federal del Segundo Circuito ordenó que el caso regrese a la Corte de Inmigración para que el juez haga otra decisión, o sea, que le apruebe el caso prácticamente, tomando en cuenta la evaluación psicológica. No olvidemos que esta es una decisión importantísima porque el Segundo Circuito es la segunda corte más importante en Estados Unidos. La única corte que está por encima de las cortes del circuito es la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. Veamos a continuación a mi socio Ray Fasano hablándonos de este caso importantísimo de la cancelación de la deportación. Ahora, la gente escucha hablar de la cancelación de la deportación y piensa la gente que tiene que tener un hijo que tenga o hija un problema muy, muy grave de salud o una condición de salud muy, muy seria o alguna cosa extrema, alguna circunstancia extrema. Pero eso no es verdad. Y recientemente la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, la Corte Federal, que abarca a los estados de New York, Vermont y Connecticut, dio una decisión en el caso de José Isa Purataxi en contra del fiscal general de la Nación. Y se trataba de un caso de la cancelación de la deportación que fue negado por el juez en la Corte de Inmigración. El hijo, que era el familiar calificante en el caso de cancelación de la deportación, no tenía ninguna condición de salud. Pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito devolvió el caso al juez en la Corte de Inmigración y le ordenó al juez que tome en consideración una evaluación psicológica que el juez en la Corte de Inmigración había ignorado o no tomado en cuenta. Y en esa evaluación psicológica se explica que el niño sufriría de adjustment disorder, o sea, un desorden psicológico de ajuste al país de origen de los padres, y que
porque eso resultaría en depresión del niño. Ahora, quiero indicarles que este señor, José Isa Puyataxi, fue un cliente de Yuman, Madeo y Fasano. Ahora, en la Corte Federal del Segundo Circuito, uno no puede someter evidencias nuevas. Y el inmigrante tiene que basarse solamente en el récord de lo que ya se discutió en la Corte previamente. Ahora, todo el récord en su totalidad en este caso fue hecho por nuestras oficinas en Yuman, Madeo y Fasano. Ahora, aquí no ganamos todos los casos, y nosotros siempre explicamos eso cuando el cliente viene a sentarse con nosotros. Este es un caso que el juez negó en la Corte de Inmigración, y la Junta de Apelaciones de Inmigración también negó la apelación. Esto a veces ocurre. Pero este caso fue apelado a la Corte Federal de Apelaciones, y esa corte estuvo de acuerdo con el inmigrante y devolvió el caso al juez. O sea, le dijo al juez en la Corte de Inmigración que estaba equivocado, y ordenó al juez que reconsidere el récord del caso, y ese récord fue hecho por Yuman, Madeo y Fasano. Y este no era un niño enfermo, sino el caso en su totalidad se basaba en una evaluación psicológica que decía que él tendría problemas psicológicos en acostumbrarse en el país de origen de los padres, o sea, el Ecuador. Además, tenemos aquí lo que nosotros hemos llamado el test de 5 factores. Y estos son factores que tienen que ver con las condiciones en el país de origen de los padres, el Ecuador en este caso, y cómo esos factores afectarían al niño si él tuviera que ir a vivir allá en el Ecuador. Y no olvidemos que para ganar el caso tenemos que convencerle al juez que este niño sufriría extremadamente si él tuviera que ir a vivir en el Ecuador. Además, la Corte Federal se basó en un caso anterior que se llama Matter of Cao, el caso de Cao, K-A-O, y en ese caso un niño de 15 años de edad, un joven de 15 años de edad que había nacido y se había criado en Estados Unidos y estaba completamente integrado, por supuesto, en la sociedad norteamericana, pudo convencerle al juez que este joven no se podría acostumbrar al país de origen de los padres si él tuviera que ir a vivir allá. Además, no hablaba casi nada el idioma nativo de los padres. Y no se habla en ningún momento de la salud del joven en ese caso. Estos casos son sumamente importantes porque tienen que ver con los casos que hacemos actualmente nosotros, en los cuales tenemos que comparar los países de origen de los padres con Estados Unidos y las condiciones en los dos países. Entonces, una vez más, si usted califica para la cancelación de la deportación, o si usted es de Honduras, El Salvador o Nicaragua y teme que le vayan a deportar algún día a usted, venga lo antes posible y hacemos su caso de asilo o de cancelación de la deportación. Ahora, la gente de Nicaragua, ustedes ya les quitaron el TPS, tienen solamente un año más para buscar formas alternativas de legalizarse en Estados Unidos. Vengan lo antes posible para hacer su caso de asilo o cancelación de la deportación. Muchas gracias. Thank you.